Dios los bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, queridos amigos. No queridos planeamos vecinos. este saludo espontáneo. Así somos nosotras, muy espontáneas. Bueno, entonces el día de hoy vamos a estar leyendo Génesis 2. Ustedes se preguntarán, ¿leeremos así toda la Biblia? Sí, ¿A este ritmo? sí. Sí, porque es que la Biblia es muy interesante y muy bonita como para pasarla de largo. A veces, digamos, uno ve en los estudios bíblicos o en los planes que uno hace al año, que son 7 capítulos en un día. Y a no ser que uno pues ya tenga bastante recorrido en esto que es leer la palabra del Señor una y otra vez y haber leído un montón de veces, uno entendería. Pero si uno nunca la ha leído, es bastante... Sí, difícil de digerir y además que igual con todo el tiempo que llevamos y aún así es un poco difícil, se nos escapan detalles. Sí. Bueno, esperemos que no tantos. Bueno, este capítulo, Génesis 2, tiene como rótulo El hombre en el huerto de Edén. ¿De qué se trata a grandes rasgos? Grosso modo. Bueno, yo pienso en este capítulo, por ejemplo, que empezamos ya, en el capítulo anterior mencionamos que Dios había trazado una pauta de los días, de la creación, del orden, que es básicamente lo que se quería transmitir primordialmente. En ese día, de hecho, estaba viendo yo, como tú me decías la vez pasada, que los días de la semana, que en realidad es un orden establecido desde el principio por Dios, y aunque ya después más adelante los babilonios, porque fueron los que nombraron los días, que tú me decías, ¿te acuerdas? Lunes, Sí. luna. Lunes es Luna. Luna. Martes. Martes es Marte. Miércoles es Mercurio. Jueves es Júpiter. Los que comen hierbas, herbívoros. Los que comen insectos, insectívoros. Los que comen hoquequívoros. Los que comen enchiladas, enchiladirívoros. Los que comen gordas pellizcadas, gordos pellizcadirívoros. Y así, según lo que coman. Kelly. Y domingo. Domingo no viene de ningún dios. Realmente domingo sí lo nombraron los cristianos, que significa día del Señor. El resto sí qué todo proviene de eso. interesante. Y la discrepancia que tenemos con el inglés, bueno, supongo con otros idiomas, será porque sí son dioses, pero son, por ejemplo, en el caso del inglés, dioses nórdicos, como Thor, Thursday. Un dato innecesario. Perturbada. Sí, bueno, entonces en esto vemos una cosa muy hermosa, es que dice que Jehová Dios plantó un huerto. Y en ese huerto, lo curioso de ese huerto era que crecían 2 árboles muy importantes, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida. Entonces, ¿qué pasa aquí en el hombre en el huerto del Edén? Pues que él estaba muy contento porque primeramente Dios había plantado el huerto, había colocado a Adán ahí. Y entonces a Adán, Dios le dio el trabajo de nombrar todos los animales que existen en el planeta Tierra. Y aparte dice la Biblia que todo lo que él llamó, así como él los llamó el primer día, hasta hoy en día ese es el nombre de esos animales. Lo que pasa es que yo tengo una cosa que decir, porque cuando dice hasta hoy, realmente la persona que escribió eso se refería al momento en que esa persona lo escribió, que fue en el caso de Moisés. Así podemos ver muchas veces en la Biblia que dice hasta hoy, pero eso incluso nos da un buen indicio de quién escribió esa parte de la Biblia. En ese caso, pues supongo que hasta el día que Moisés escribió, hasta ese día se llamaban así los animales. Eso es interesante porque yo me acuerdo que cuando mi mamá nos leía la Biblia, y digamos decía, y la persona, o esto permanece hasta hoy. Y mamá decía, sí que permanece hasta hoy. Y nosotros, decía, mami, pero mami, sea. que permanece hasta hoy. Amén o no amén. Amén o no amén. Amén o no amén. Pero no, es porque son datos, yo no me acordaba de eso, es verdad, son datos curiosos, Sí. son datos como de Sí. la referencia, ¿cierto? Histórica. Lo que tú dices del árbol de ese que dice, esto está en Apocalipsis 2:7, que dice, al que venza le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea que el de la vida sí vamos a poder comer. Claro, no, porque pues el de la ciencia no la comimos, pero espere que vamos muy rápido. Espera un momentito. Llegamos a Apocalipsis, sí. Entonces, bueno, él plantó un huerto allí, puso 2 árboles y les dijo específicamente que no se tenían que comer. Bueno, ¿cuál fue el de la orden? O sea, ¿cuál árbol fue que Dios dijo que no se podía Del comer? bien y del mal. O sea, que el de la vida se lo podían comer. Pues sí, porque después nos lo vamos a comer también nosotros. Es al que venza le daré a comer del árbol de la vida. Ja. Pues Eso hay que investigarlo mejor, pero sí, siempre eso lo miramos. habría que preguntárselo a Dios. Bueno, entonces dice que bueno, pues entonces, bueno, cuando Dios plantó los árboles y todo eso,
¿A quién fue el que le dio el mandamiento? ¿A los dos o a No, quién fue? fue a Adán específicamente. Por eso se cree que Eva lo escuchó de Adán, no directamente de Dios. Y de pronto Adán no se lo dijo tan claramente, entonces tenía como vacíos legales en la información que escuchó ella. Se dice, todo esto es presuntamente. Exacto, porque según, digamos, Génesis 2, cuando Dios le da la orden a Adán de que no se vaya a comer el árbol, todavía en ese momento no existía la mujer. Después fue que ya se creó la mujer. Respecto al día que Dios bendijo y santificó, yo quería decir que ahora, ¿tú qué crees? ¿Que el día séptimo se guarda o no se guarda? Bueno, eso tiene muchas respuestas. Pues en el Antiguo Testamento Dios mandaba que guardáramos el día de reposo para santificarlo, ¿no? Pero ahorita cuando llegamos a Corintios y a todo lo que es el Nuevo Testamento, dice la Biblia que ya, incluso hoy lo leímos en la iglesia, decía que ya uno no tiene que guardar días ni años. Pero entonces dice la Biblia, el que guarda los días, hágalo para Dios. Sí. Y el que no los guarda, para hágalo Dios no lo para hace. Dios. Ujú, exacto, o sea, todos como para la gloria de Dios y no para causar disensiones. Ahí mismo la de la comida. Dice, bueno, el que no se Sí. quiera, el que quiera ser vegetariano, pues déjelo siendo vegetariano y usted no lo juzgue. Y el que no quiera ser vegetariano sino carnívoro, entonces pues déjelo ser carnívoro. Exactamente, así con todo, ¿no? Entonces sí, pues exactamente lo que tú dices, lo importante es eso, sacar como ese día especial para Dios y sobre todo tener en cuenta que estamos como en ese reposo de Dios, que cada día es un motivo para alabar a Dios, para adorarlo. Amén, amén. No hay que esperar al día séptimo o al día sexto, bueno, el día que ustedes, No, sí. todos los días son un día para alabar a Dios. Amén, amén, amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, nada. Y entonces decir que acá, bueno, después de que él hizo el trabajo, ahí sí Dios dijo, bueno, como que no es bueno que el hombre esté solo y ande Animalizado. ande dando nombre a los animales. Hacía falta la creatividad de Eva. Y entonces ahí Dios dijo, bueno, vamos a operarlo, vamos a No, operarlo. Igual Adán hizo solo. Adán cuando le preguntaba que le pusieran nombre a un animal nunca. Pues yo no sé. pues no Adán sé. ya terminó, supongo que poner los nombres a todos y ya luego Dios dijo, no, pero no le encontré ayuda a ninguno de esos. Entonces que Dios primero le dio trabajo a Adán antes de darle esposa. Ya anótenlo por ahí donde puedan. Eso es todo. Amén. Bueno, aquí otra partecita pequeñita que también hay que agregar y ya terminamos. Es que Dios dice así. Y el hombre se unirá, y aquí les voy a leer esta partecita, dice acá. Por tanto dejará, en el capítulo 2, en el versículo 24 de Génesis, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Refiriéndose que al que se casa quiere casa y un costal para la plaza. Entonces, que te toca irse, ¿verdad? Pues donde los papás, porque no hay que hacen viviendo con los suegros y los suegros de pronto a veces son bien un poquito canzones Claro, o con o sea, otras personas que nada que ver con ellos. Ellos O tienen ellos mismos pueden ser fastidiosos para los suegros también. Sí, Y son los que claro. no quieren irse, no que los retengan, no quieren irse. No, debe ser así, ¿verdad? Que es una sola carne, son una persona aparte, ya no más. O sea, por las dificultades que implica como esa convivencia, pues es mejor. Y te dice la Biblia, busca la paz y síguela. Entonces, por favor, la paz no está en la casa de tus nietos. No, mentira. No tenemos nada contra los suegros para nada, obviamente. No tenemos suegros. Ay, no, yo no. De hecho, no tenemos suegros. Pero si los tuviéramos, no No las llevaríamos mal. nos la llevaríamos mal, pero tampoco viviríamos con ellos. Bueno, pues ya Hemos saben. dicho. Entonces aquí termina y concluye el capítulo 2 de Génesis con el hombre en el huerto de Edén. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando ya él tiene su esposa, ha nombrado los animales, él ha hecho su trabajo, qué es lo que sigue. ¿Será? ¿Qué es bien? Ya Entonces, está Dios los explicado. bendiga, mis amados amigos, mis amados vecinos, mis amados concubinos, mis amados real sacerdocio. Entonces, mis amados pertenecientes al Real Sacerdocio de la ordeñita. Bueno, parezco esos soldados de Inglaterra. Chao, Dios bueno, los bye, bendiga, bye. Mua, que Dios pasen bendiga, los buena amamos. noche.